Hola, ¿qué tal? Espero se encuentren muy bien. Yo soy el doctor Ismael Dicochea y el día de hoy estamos con un invitado muy especial. Es el doctor Sebastián Casta, anestesiólogo, jefe de anestesiología de un hospital particular aquí en el estado de Sonora y en particular aquí en Hermosillo. Doc, pues bienvenido a tu podcast. Muchas gracias, gracias por la invitación y la oportunidad para expresarnos aquí, ¿no? Que es lo que tenemos, gracias, afortunadamente. El día de hoy vamos a estar tocando un tema que es lo que muchas veces no se habla, que es lo que pasa en los quirófanos, qué es la anestesiología, cómo inició, los riesgos, las complicaciones que pudiera tener, pero principalmente a hablar de que es un procedimiento que a lo mejor es seguro. Esto no era así hasta de 200 años hacia atrás, yo creo, estamos en la prehistoria hablando de la cuestión de anestesiología. ¿Ha habido algún cambio de hace 200 años cuando la cantidad de personas que a lo mejor morían por ese padecimiento pues era muy grande, ¿no? Ya sea por el mismo procedimiento quirúrgico o por las complicaciones de la cirugía. ¿Cómo ha evolucionado la anestesiología? Fíjate que la verdad hay una fecha clave que es el 16 de octubre de 1846, cuando un anestesista, que todavía les decían así, doctor William Morton, en el hospital de Massachusetts, presentó un caso de un paciente que se le iba a operar un tumor que tenía en la parte submaxilar. Okay. Entonces, el doctor llegó, el cirujano estaban listos, él llegó con una bola de cristal, con una pipeta llena y con una solución que era éter en ese entonces. Se la fue aplicando y dosificando al paciente y él se quedó dormido. Se quedó dormido. Y el doctor realizó el procedimiento, sacó la muela, quita el bulto y sutura sin ningún problema. El paciente nunca presenta dolor, nunca presenta ningún tipo de molestias y despierta conscientemente. Ok. Esa es la fecha clave, realmente. O sea, ahí inició todo. Esa fue la primera persona. La anestesia, como la conocemos, así es. Okay. Pero si te vas a la historia, realmente lo que tenemos son muchas situaciones desde los tiempos de los griegos, que por ejemplo Platón, ¿qué es lo que hacía? Una esponja de mar, la bañaban con opio, con mandrágora y con otras especies y se la daban a las personas que los iban a operar, ¿no? Okay. Porque en ese entonces todo lo que sabía que tenían el dolor pues era por una cuestión divina, ¿no? Sí. Todo era por la cuestión de los dioses. O sea, creían que la persona que tenía dolor era porque tenía una maldición por los dioses. Exacto, ¿no? Okay. Era poseído. Entonces, cuando se les tenía que hacer una extirpación o tenían un tumor, ellos ponían esa esponja y lograban dar un poco de anestesia a las personas. Pero realmente ese 16 de octubre fue como lo que se marcó. Okay. Fue la clave, fue el inicio, ¿no? De todo. Pero eso no creas que realmente la investigación y el desarrollo fue todo por el doctor Morton. Antes, 2 años previos, en 1844, el Wallace, un dentista, había ido a una reunión, a una fiesta, y vio que en la fiesta les daban óxido nitroso a las personas porque causaba un poco de euforia, les daba mucha risa y les quitaba el dolor. Y una persona tuvo un accidente y se fracturó el tobillo, tiene una fractura expuesta y anda caminando sin ninguna situación incómoda y él aprecia eso. Entonces empieza a manejar el óxido nitroso y le da a su colega, a su compañero dentista, le saca una muela, poniéndole el óxido nitroso, y el compañero despierta también muy tranquilo y estoy muy a gusto, nunca tuve dolor ni nada. Y él va y lo presenta hacia sus compañeros, pero desafortunadamente él quita el óxido nitroso antes de tiempo y empieza a hacer la extracción dental al paciente frente a sus compañeros. El paciente se despierta, grita de dolor, entonces dicen que es un fraude, lo tachan de mentiroso y la persona esta pues pierde toda su credibilidad. O sea, que no le funcionó porque no puso a lo mejor la dosis correcta, ¿no? No supo administrar. Darle el tiempo, ¿no? Pero ahí estaba Morton viendo ese y dijo, mira, voy a hacer esto. Pero él cambió el óxido nitroso por éter. Y fue el gran cambio.
Y de ahí comenzamos a ver cómo ha evolucionado la anestesiología. También me tocó ver que había cosas hasta muy más de la prehistoria donde los ahorcaban ahí para que la irrigación sanguínea dejara llegar al cerebro. La persona perdía el conocimiento y ahí lo operaban pues, solamente inconsciente. Otras cosas como golpearlo en la cabeza. Por eso el típico, el que sale el cavernícola, ¿no? Con un garrote y yo soy tu anestesiólogo. Exacto. Pero antes lo más usado que era darles alcohol. Sí, así es. Tómate una botella de whisky antes de que te operen. Sí. Tomaban la botella y pues estaban completamente ebrios y aún así pues era un trauma muy severo, ¿no? Otro también, ellos tenían una especie como de una guarda, digamos, bucal que el paciente se la ponía. Entonces él empezaba a apretar para el dolor y realizaban el procedimiento quirúrgico. O sea, realmente era algo, pues, barbárico, digamos, ¿no? En ese entonces, inclusive, no nada más la parte de la anestesiología a lo mejor no se conocía tanto. También había mucho desconocimiento en los virus, bacterias, en los microorganismos como tal. Entonces, si le sumas paciente que a lo mejor no le hacen o no se lavan de una manera correcta las manos, no utilizaban guantes, no había asepsia. No había asepsia, no había absolutamente. Así es. Y lo usaban para el otro, ni lo limpiaban. Ni lo limpiaban, ¿no? Nomás la misma sangre del paciente que habían operado, con ese se rushaban al que seguía. Y aparte del anestesio, pues las complicaciones por la cirugía, por una. Sí, entonces le iba mal. Ahorita, hoy en día, ¿qué tan grave es que a una persona le pongan anestesia o le administren anestesia? Sabemos que hay muchos tipos de anestesia que un poquito más adelante lo vamos a ver. Pero ya se considera un procedimiento más seguro, obviamente, que hace 200 años, claro, ¿no? Sí, afortunadamente tenemos actualmente muchos tipos de medicamentos. Casi tenemos un arsenal el cual podemos escoger y elegir para el tipo de paciente que queremos. Antes, pues tenías el éter y tenías determinados medicamentos y era muy poco, pero lo mejor es que ahora cuentas con todo, ¿no? Un determinado medicamento para determinados. Y lo más importante, y eso es que algo que ha marcado mucho, ya tienes el antídoto. Digamos, si tienes una situación incómoda con determinado paciente, tienes el antídoto perfecto para lo que estás sospechando, que eso es lo que nos ayuda. Una de las preguntas que tiene mucha gente es anestesia general, anestesia regional, anestesia local. ¿Cuál me conviene más? ¿Cuál ocupo yo? ¿Cuál involucra más riesgo? Porque a lo mejor pacientes o gente que no conoce de medicina y le dicen, vas a someterte a una cirugía, pero va a ser anestesia general. Inmediatamente empieza como un miedo en esa persona. ¿Qué le puedes decir a esas personas con la cuestión de los tipos de anestesia? Fíjate, si lo podemos evocar así bien, ¿qué tenemos? Tenemos varios tipos de anestesias, ¿no? Uno, la anestesia general, lo que todo el mundo conoce, ¿no? Me duermo, se te realiza el procedimiento y ya. Pero esto está evolucionando. No todos los pacientes son para anestesia general. A mí me han tocado situaciones que me dicen, doctor, vengo por tal situación para operarme. Muy bien, quiero que me dé anestesia general. Y les digo, el dormirte y darte una anestesia general te va a poner más en riesgo que lo que te va a hacer el doctor. Entonces, tú no eres para anestesia general. Se les explica. Entonces, tenemos la anestesia regional también. ¿Cuál es la anestesia regional más usada? Pues el bloqueo. El bloqueo o la anestesia espinal. El mejor ejemplo son para las embarazadas. Bloqueas a la paciente, tiene anestesia prácticamente de por arriba del ombligo y se le realiza el procedimiento sin ningún problema. Pero eso ahora, con el advenimiento de nuevos aparatos como el ultrasonido, que es muy importante, tenemos los bloqueos de nervios específicos. Podemos realizar el procedimiento de un miembro torácico, cualquier procedimiento con una anestesia regional completa, excelente, y el paciente puede estar semiconsciente. O sea, sería aplicarla a lo mejor en la parte del hombro, a lo mejor. Depende de lo que se vaya a ocupar, se le puede poner por arriba de la clavícula, en el cuello, o por o en la axila, ¿no? Esa sería una región. Una región. Exacto. Y se llama así regional porque es todo una región. Es todo un miembro torácico. En ese inter el paciente pues no va a traer dolor, ¿no? Porque a lo mejor le tiene miedo de decir, no, es que nomás me van a poner una inyeccioncita y ya con eso me van a operar y me da miedo que a lo mejor me vaya a despertar con dolor en la anestesia, ¿no? Y no, es muy seguro y bastante eficiente. Y el otro, lo que todo el mundo a veces lo confunde es que es la anestesia local, ¿no? Es que me van a quitar un quiste de la muñeca y me dijeron que es con local.
Pues sí, pues esa sí es anestésico local. Claro. La local es la que pones exactamente donde el doctor va a incidir. Eso es la anestesia local. Pero hay pacientes que requieren de 2 tipos de anestesias. Si le vas a hacer una cirugía de abdomen amplia a un paciente, lo puedes bloquear y controlar el dolor, que es lo que más le va a temer al paciente posterior a la cirugía. Okay. Se le controla excelentemente y lo duermes o le das una anestesia general durante su procedimiento quirúrgico. Okay. Entonces es una combinación y siempre debe ser una opción. Pero lo que se trata de hacer ahora es minimizar los riesgos. ¿Y cómo? Yo no tengo por qué dormir a un paciente si lo van a operar de un dedo. Exacto. Dices, no, o sea, es mucho más. El aplicar una anestesia general es aplicar una secuencia de 5 a 8 medicamentos para poder lograr ese objetivo. Uh-huh. ¿Okay? En cambio, si vas a hacer una anestesia regional, puedes administrar en los troncos nerviosos la anestesia y el paciente está semiconsciente. Claro. Y digo semiconsciente porque a nadie le gustaría estar consciente cuando lo están operando. Así es. Entonces todo el mundo dice, quiero que me duerma. Sí. Te voy a dormir en cierta situación. Yo creo que ha pasado mucho como en las películas, por ejemplo, las películas del tiburón, ¿no? Por ejemplo, los que vamos a bucear y dicen, no, pues si te tiras al agua vas a ver un tiburón. O sea, la verdad es que no pasa así. Hay muchas películas que hablan de anestesia, donde la persona está inconsciente o está dormida, pero está sintiendo y anda viajando por otros lados. Exacto. Por ahí. Entonces, ese tipo de películas o ese tipo de información, pues no le ayuda a la gente, pues que lo van a hacer un procedimiento. Y es por eso que invitamos a este podcast a gente que sabe que es experta en esta área, para que les diga que pues vas a estar dormido, ¿no? Exacto. Aquí la cuestión es, desgraciadamente siempre hay el vecino incómodo, ¿no? Sí. Oye, te van a operar de esto. Ay, a mí me operaron, me fue muy mal con la anestesia. Me picaron mucho. Sí. Nunca se me durmió. Me tuvieron que dormir. Bueno, te voy a decir una cosa. Los accidentes pasan, las situaciones incómodas pasan. Aquí no le pasa al que no lo hace. Así es. Si tú no haces tus procedimientos sin eso, nunca te va a pasar nada. Pero hay de todo. Ahora, ¿cuál fue lo importante? Realmente la cuestión y el miedo de la anestesia es porque antes no se contaba con los medicamentos, el monitoreo. Exacto. El monitoreo es estar vigilando al paciente con los aparatos. Antes lo que ponías era que respirara el letra del paciente. ¿Y qué hacías? Pues nomás lo veías que estaba respirando. Se le mueve el tórax. Medio pálido, medio morado, estimúlalo, muévelo. Y era como lo vigilabas. Sí. Ahora, afortunadamente, tenemos sensores que nos pueden medir hasta el flujo cerebral que tienes con tu anestésico, okay, cómo tienes tu hemoglobina durante tu anestesia, cómo tienes tu presión. Todo eso lo tenemos y afortunadamente sí, es lo que nos ayuda. Y benditas redes sociales, como dicen por ahí, ¿no? Nos ha tocado ver casos de médicos que a lo mejor pues no son expertos en hacer ciertos procedimientos quirúrgicos y realizan unas cosas que no deben de ser. Y suben fotos a redes sociales, ¿no? Todavía de que es ilegal que hagan un tipo de procedimiento, se atreven a subirlo a redes sociales y ahí es donde... ¿no? Presumiendo que sus logros, todo lo que están haciendo, pero ves al paciente que ni siquiera está monitorizado. O sea, le ponen anestesia o lo sedan y ni siquiera está monitorizado y ahí es donde empiezan a ver los riesgos, ¿no? ¿Qué recomendación habría para esos médicos o pseudomédicos, digamos, que pues no monitorean bien a su paciente, pues, ¿no? Fíjate, aquí el punto primordial es de que la anestesia debe ser administrada por el anestesiólogo. Es correcto. Para eso es, o sea, para eso nosotros tenemos nuestros estudios de carrera de medicina. Tenemos una especialidad y hay varias subespecialidades que se hacen ahí. Entonces, la anestesia tiene que ser administrada por un anestesiólogo. Sí. En el ámbito médico, tú debes de saber, uno como anestesiólogo no tiene por qué estar operando a un paciente. Yo soy médico, pero le voy a hacer una cesárea. No. Legalmente y por riesgos o lo que tú quieras, es inviable. Así Entonces, número 1, ¿no? Número 2, nunca administrar un medicamento anestésico sin tener un monitoreo mínimo. ¿A mínimo qué le llamamos? Tener un pulsómetro y tener un medicamento, un baumanómetro que te esté tomando la presión. Claro. Eso es lo que queremos. De ahí para adelante, pues ya te puedes ir escalando dependiendo del requerimiento de tu paciente. Sí.
Pero mínimo eso es. Y el punto muy importante, saber lo que administras. Saber porque todos los medicamentos tienen un efecto, pero también un efecto secundario. Y si tú no sabes los efectos secundarios de lo que estás administrando, te puedes confundir y puedes echar a perder todo lo que estás haciendo. Y también aquí es un llamado para la gente, ¿no? Para las personas que van a ser sometidas a un procedimiento quirúrgico, por más mínimo que sea, y como bien lo comenta, van a extraer una muelita, van a hacer un procedimiento, cualquier procedimiento involucra un riesgo y cualquier persona se puede complicar. Exacto. Por eso también es importante que la gente vea quién va a ser mi anestesiólogo. El anestesiólogo también hace una valoración antes de operar al paciente. ¿Qué valoración hacen o qué le preguntan al paciente? Habitualmente, la mayoría de los casos, el anestesiólogo conoce a su paciente al momento de que lo van a operar, ¿no? Pero para esto el paciente ya debe de haber ido con varios doctores, con un médico internista para que le haga una valoración. Si él tiene una enfermedad específica, viene referido con un médico también. Todo eso se arma un expediente y nosotros tenemos acceso a él para ver todo lo que nos puede incurrir durante la cirugía. Claro. Siempre llegar y el anestesiólogo se va a presentar contigo. Hola, soy el doctor Castas, voy a ser tu anestesiólogo, y te empieza a hacer un interrogatorio desde las preguntas más sencillas hasta las preguntas más rebuscadas que te puedes hacer, pero siempre van orientadas a que nosotros tenemos que saber qué nos puede pasar, porque lo más frecuente, enfermedades comunes que tenemos, ¿no? Oye, el paciente diabético hipertenso, entonces no es lo mismo que operes un paciente sano de una urgencia, un apéndice, pongámosle así, a que operes un señor con falla cardíaca, con falla renal, descontrolado de la diabetes, hipertenso y descontrolado, de lo mismo, de un apéndice. No es lo mismo. Exacto. Y luego sale y empieza a vomitar. Y me siento mareado. Y todo es por la bendita anestesia. Sí. Entonces, no, es que la anestesia, es que se le pasó al anestesiólogo, es que le puso de más. No. Hay que checar cómo tiene su presión arterial. Si trae la presión esté muy hipertenso, pues el paciente va a estar con cefálico, con dolor de cabeza, nauseoso. Si anda hiperglicémico o hipoglicémico, también hay que ver. Todo eso es lo que se tiene que valorar. Y nosotros lo que hacemos durante el acto quirúrgico es controlar eso. Realmente la anestesia es una terapia intensiva en pequeño. Ok. Porque tenemos todo el monitoreo del paciente, tenemos la vida en nuestras manos. Entonces lo que hacemos es controlar y llevar a ese paciente a su estado mejor. Ahora, ciertas enfermedades no se van a componer de la noche a la mañana. Así es. Llevan un proceso. Entonces tal vez tú empiezas el proceso, pero vas a ver la mejoría hasta las 48 o 72 horas. Y aquí es donde viene otro tema. Por ejemplo, la persona que se somete a una cirugía no quiere sentir dolor después de eso. O sea, después de que ya sea apéndice, vesícula, la operaron de una cesárea o inclusive algún otro procedimiento osteomuscular, fracturas, etc. Aquí en México no se ve tan común, pero en Estados Unidos, y es el siguiente tema que vamos a tomar, es los medicamentos postquirúrgicos, los medicamentos que se administran para después, para el dolor. Aquí en México me ha tocado ver que son analgésicos normales, digamos, entre comillas, no son medicamentos fuertes, ¿no? Opiáceos, cosas así. Pero en Estados Unidos comenzó a haber un problema que es el famoso fentanilo. Y aquí es donde entra una controversia entre saber si es bueno el fentanilo, si es malo. Lo han satanizado mucho al fentanilo. ¿Qué nos dice usted del fentanilo? Bueno, la verdad, el fentanilo es la base. Es la base para realizar los procedimientos anestésicos. Es un excelente medicamento bien usado. Es una maravilla porque al paciente le va a dar una sensación de placer y bienestar. Eso es lo que tiene. La cuestión aquí es de las personas que hacen mal uso de este tipo de sustancias. Y desgraciadamente los efectos secundarios del fentanilo son muy severos. Te llevan, ya sabes, hasta la muerte. Así es. Pero el fentanilo que utilizan estas personas para cortar la droga o para sobredosificar la droga es muy diferente al fentanilo médico. Así es. No, el nuestro viene dosificado, tienen tantos volúmenes en tantos mililitros, entonces nosotros sabemos por el peso, por la cantidad del que se le va a administrar de medicamento al paciente, y es un excelente medicamento.
Así Al es. fentanilo médico estamos hablando. Sí. El otro no lo podemos ni mencionar porque no sabemos bien ni cómo está hecho, ni sabemos dónde te lo vas a encontrar. Así es. Pero como anestésico yo creo que es lo mejor. Y hay mucha controversia, o la gente sigue hablando del fentanilo y a lo mejor desconocen mucho de esta misma sustancia como tal. Pues el fentanilo es un opiáceo sintético que viene del opio, de la planta del opio, y que pues tiene su potencia y tiene sus efectos buenos para el organismo, quita el dolor, es un excelente anestésico, es más potente que la morfina, es más potente que la heroína, pero como lo comenta, el que se empiece a utilizar o que lo empiecen a granular o utilizar en diferentes maneras, ahí es donde nosotros ya no sabemos. En Estados Unidos tuvo un problema también con el uso de fentanilo después de que el paciente terminara algún procedimiento quirúrgico, o pacientes que estaban primero o que tenían un diagnóstico de cáncer terminal. A todos, por su mayoría, les daban fentanilo. Exacto. Entonces es un buen analgésico, pero también tiene sus efectos y es bastante adictivo. ¿Cómo vio la parte de la adicción o por qué los médicos empezaron a recetar tanto fentanilo en Estados Unidos? La cuestión de aquí es que cuando te enfrentas a un paciente terminal y que este paciente, por su cuestión del tumor o de cáncer o de la enfermedad que padezca, tiene dolor, es de muy difícil control, muy difícil control. Vas a administrar medicamentos al por mayor y no lo vas a controlar. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hasta la Organización Mundial de la Salud tiene una escala de ceder los medicamentos que vas utilizando. Y los narcóticos son los últimos, porque si el paciente a estos no tiene efecto, ya tienes que entrar a otro tipo de situaciones, ¿no? Así es. El fentanilo, como te digo, es muy seguro, bien administrado, pero también tiene sus efectos secundarios. Y el primer efecto secundario es que el paciente lo cede a tal grado que empiezan a dejar de respirar. Okay. Entonces, cuando empiezan a dejar de respirar, es el problema. Uh-huh. Porque si no tienes un suplemento de oxígeno, o no tienes alguien que te estimule, o algo que te esté vigilando tu nivel de oxígeno en la sangre, vas a entrar en un círculo vicioso que cada vez es más, hasta que ya caes en paro cardíaco. Okay. Ese es el problema realmente. Y no se requiere una dosis muy alta para caer en no ese es el problema, pues, que no es una dosis muy elevada. Exacto, si eres un paciente lábil, que vienes con una enfermedad, que has tomado ciertos medicamentos y que estás desnutrido o que estás en cierta situación, con lo mínimo puedes tener problemas. Es más problema con los pacientes de mayor edad. Sí. Mientras más edad tengas, ahora sí, más el fentanilo va a ser más susceptible a ocasionarte efectos secundarios desagradables. Sí. Pero el satanizar este tipo de medicamentos lo único que hace es que la persona llega y me dicen, doctor, ¿me va a poner fentanilo? Pues a ver, espérate, primero vamos a platicar, ¿no? Que, sí. Bueno, antes de que te presentes con ellos, ¿no? Y le dices, no, espérate, a ver, vamos a platicar y te voy a explicar qué es lo que vamos a hacer. Pero sí te voy a decir una cosa, a todos los que les he puesto, nadie se ha quejado de que le vuelva a poner. Al contrario, el típico. Deme para llevar a la casa, pásame la receta, oiga, y si me regala una ampolleta, ya sabes. Sí. Yo no he encontrado uno que me diga, no, doctor, ese no quiero. Sí. ¿Por qué? Porque son medicamentos que dan una satisfacción y una tranquilidad muy agradable. Pero el problema es la sobredosación o el mal uso de ese tipo de medicamentos. Sí. Y en el rango de los anestésicos tenemos un arsenal tremendo. Inductores de sueño, que son también bastante eficientes y son de duración ultracortas. El famoso midazolam, los aprazolanes, todas esas, las benzodiazepinas, también son muy eficientes. Sí. Entonces, cuando estás en un área de quirófano y que te van a administrar medicamentos anestésicos, sí tienes que tener por lo mínimo un monitoreo. Y lo principal es que el anestésico debe ser administrado por un anestesiólogo, no por el cirujano ni por el ayudante, no. Es el que tiene que administrarlo. Así es. Si de por sí las cirugías tienen un riesgo de complicaciones, cuanto más cuando el equipo es un equipo multidisciplinario que entra a un quirófano, enfermera, pasante, circulante, la que está pasando el instrumental, el cirujano, el ayudante de cirujano, pues anestesiólogo, todos son piezas claves para que una cirugía, el riesgo disminuya, ¿no? Y que es una cirugía con éxito. Y que la gente deje de tenerle miedo, o sea, a este medicamento, porque sí llegan y no quieren, no lo aceptan por todo lo que se dice en redes sociales. Yo soy un paciente que me operaron igual de vesícula.
Y sí, o sea, la verdad es que ningún medicamento me quitó el dolor hasta cuando iba a pasar a quirófano y me aplicaron fentanilo para quitar el dolor. O sea, es una chulada, es mágico, es mágico. Es una maravilla, sí. Y da una paz que dices, me puedo quedar aquí otro rato y no hay ningún problema, ¿no? Sí, y ahí hablamos otros medicamentos, ¿no? Que lo comentamos antes, que hay famosos medicamentos o el suero de la verdad, ¿no? El suero de la verdad, ¿no? Que eso, es un peligro. sí. ¿Qué le ha pasado con ese suero de la verdad? Ha tenido sus casos donde los pacientes comienzan a hablar cosas ahí. El famoso teopental, ¿no? Sí. Ya está en desuso prácticamente. Yo creo que yo tengo años que ya no lo veo yo, que ya no se hace. Y todo este medicamento empezó por los pobres judíos, que en la Segunda Guerra Mundial los doctores, los nazis, agarraban y para saber dónde estaban los escondites de los judíos o dónde escondaban el oro o las cosas preciosas que ellos ocupaban para durante la guerra, los daban medicamentos, los inyectaban y el paciente cuando despierta de ese trance, ponerle así, empieza a aflorar el subconsciente. Sí. Entonces si tú eres inteligente y sabes llevar a esa persona a donde quieres, al punto, prácticamente habla todo, sí, y sin ningún problema, y te da santo y seña, ¿no? Sí. Oye, ¿dónde está el escondite que tenías a los 5 judíos ahí guardados? Y iban y le decían, en la calle fulana, el número fulano, en el sótano, en la tercera puerta farsa. Sí. Y despertaban, y ahí viene el punto, ellos tienen amnesia. O sea, entonces, no se acuerdan de lo que dijeron. Oye, tú es... No. Sí. ¿Cómo no? Si nos dijiste, no, yo nunca supe que hizo nada. Sí. Yo nunca comenté. Sí. Pues, ese es el famoso suero de la verdad. Los medicamentos pues tienen sus efectos secundarios. Obviamente también tienen sus complicaciones y en quirófano obviamente tienen a la mano la herramienta por en caso de que el paciente llegara a presentar una reacción anafiláctica, una reacción severa al medicamento. Me ha tocado en el área de urgencias pacientes que no son alérgicos. Por ejemplo, me tocó un caso de una persona que tomaba paracetamol sin ningún problema vía oral. Le empezamos a administrar paracetamol intravenoso e inmediatamente es una reacción alérgica severa, es una reacción anafiláctica. Entonces a todos nos puede llegar a pasar, pero esa es otra de las ventajas de que en quirófano un anestesiólogo que está preparado pues tiene los medicamentos para revertir este efecto, ¿no? Sí, el punto principal es identificar, ¿no? Identificas qué situación está pasando y si sabes, este es un efecto secundario. O bueno, ¿sabes qué? Esto sí es un proceso alérgico. Porque algo que les quede bien claro, hay muchas personas que llegan y te dicen, cuando les preguntas, ¿eres alérgico a tal medicamento? Hacemos el comercial. No, al Tradol. Sí. Muy bien. ¿Y qué le pasa con el Tradol? Me da mucha náusea y me mareo. No, señora, eso no es una alergia, eso es un efecto del Tradol. Sí. Pero a ver, se enroncha, le salen pápulas, se le hinchan los labios, siente que le falta el aire, edema en los ojos. No, nada de eso. Bueno, entonces te descartas que tengas un proceso alérgico. Pero si el paciente te dice que es alérgico al Tradol, aunque tú sepas que es un efecto secundario, no se lo pongas. Así es. No se lo pongas porque te vas a meter en problemas. Va a empezar el paciente a vomitarse, a sentir mal. Es muy susceptible. Así es. Y lo último que tú quieres a un paciente es tenerlo incómodo en la recuperación. Sí. Y que tenga que tener otro tipo de situaciones para que se pueda ir a su casa, sí, o para subirlo a piso o que se quede hospitalizado. Esa es la diferencia entre una reacción adversa y un efecto secundario, ¿no? Que son cosas completamente diferentes. Y nos toca ver con todo tipo de medicamentos. Y volviendo un poco ahí al fentanilo, porque sí es un tema que hay que hablarlo, quitarle ese tabú que tenemos, quitarles el miedo. Obviamente el fentanilo que se utiliza de manera intrahospitalaria y para pacientes que lo requieren. El fentanilo que circula en las calles a veces no sabemos porque sí se ha encontrado que viene mezclado con otras cosas o inclusive otras drogas van mezcladas con fentanilo para volver a la persona más adicta. Por ejemplo, metanfetaminas, otras cosas por ahí que el famoso cristal, ¿no? Que ya le ponen hasta fentanilo y la adicción es mucho más severa. En Estados Unidos se llevan hasta más de 70,000 personas por año se mueren por esta crisis del fentanilo y muchos a lo mejor ni eran adictos al fentanilo, eran adictos a otra droga, heroína, coca, porque el fenta lo puedes utilizar de todas las maneras, en spray, vía oral en tabletas, inyectado. Hay que quitarnos ese tabú como tal, ¿no? Sí, exactamente. Y sabes que algo muy importante, ¿vale? Es de que cuando las personas que adquieren las drogas en la calle, ellos te dicen,
es determinado polvo blanco, pero no sabes lo que es realmente, ¿no? Así es. Y no sabes con qué lo mezclaron, y no sabes con qué tipo de sustancias trae. Entonces ellos te dicen, lo que estoy vendiendo es esto, perfecto, y lo compras, ¿no? Sí. Pero no sabes si en el Inter se mezcló con otro, o lo cortaron diferente, o no lo diluyeron como debe ser, y no sabes ni lo que te estás tomando. Sí. ¿Por qué le echan tanto la culpa al fentanilo? Porque realmente la situación venía muy incómoda, y en global, por el grado de adicción que tiene. Como te comento, es un medicamento que da una satisfacción bastante agradable. Si no fuera bueno, no lo consumieran, ¿no? Exactamente, ¿no? Número uno. Y número dos, el hecho de estar tomando estas sustancias, no sabes si realmente era fentanilo o era heroína lo que traían, o era piedra, o traía crack, o venía diluido con morfín, entonces no sabes. Entonces también un poco de malinformación que se da en la televisión, porque en cuanto encontraban algo, fue fentanilo. Fue fentanilo. Si tú sacas ese cadáver y te pones a hacerle un test farmacológico, yo creo que vas a encontrar de todo, hasta kriptonitas, yo creo, ¿no? La verdad que sí. No vas a poder saber qué fue lo que lo mató. Sí. En Estados Unidos hay un video que anda circulando ahí por YouTube, donde un policía, no sé si lo has visto, es un policía, hace cuenta, llega, le dan un pitazo de que hay un vehículo que está en un lugar X, en una casa X, que no era, obviamente que no pertenecía a ese lugar. Llega el policía, revisa, ve que adentro hay ciertos paquetes con ciertas características, pues que parecía droga, ¿no? Entonces llama a otro policía que es de narcóticos, llegan, abren el vehículo, lo empiezan a revisar, y ellos traen como un mini laboratorio ahí para saber qué tipo de sustancia es, porque a lo mejor ya era harina, ¿no? Y alguien le está jugando una broma. Pero no, o sea, en el Inter, mientras van a hacer la prueba, abren ese paquete que había ahí, lo respira el policía, y en cuestión de segundos, o sea, el policía se queda parado y cae al suelo casi en paro respiratorio, o sea, fulminado. Afortunadamente estaba un compañero de él, y en Estados Unidos, no sé si aquí en México haya, pero tiene un spray nasal que se llama Narcan. Ese spray lo administras, le pone como 4 o 5 dosis de ese spray, y obviamente esta persona pudo salir de la sobredosis. Pero es impresionante la rapidez y el efecto. A lo mejor era cocaína mezclada con fenta, y pues eso hizo que hiciera paro respiratorio, ¿no? Entonces, como comentas, no sabemos con qué otra sustancia pueden ir mezclado. Exacto. Sí. Oye, como una frase que una vez vi en una película, que estaban dos narcotraficantes queriendo eliminar a un tercero, ¿no? Y ya le habían sacado, pero el tercero era el del billete, ¿no? Y le dice, oye, ¿qué hacemos con él? ¿Cómo lo eliminamos? Y pues algo que no sea visto, porque si no nos vamos a echar toda la pandilla enfrente. Y se le queda viendo el señor al joven, ¿no? Y le dice, creo que no se entendió nada de esto, ¿verdad? Y se quedó él, no la cortes, dásela pura. Él era adicto a lo que vendía. Entonces, no la cortes, dásela pura. Y solito va a caer. Exactamente es lo que pasa. Cuando el medicamento es puro, es una reacción catastrófica y extremadamente rápida para el cuerpo. Entonces, si es la policía inhala y el medicamento, o es una mezcla de medicamentos lo que tienes ahí, es muy, pues el efecto es devastador. Y la mucosa nasal absorbe todo muy rápido y ya. Sí. Y fíjate que bien que comentas esto, porque nosotros en los hospitales, por parte de nosotros los anestesiólogos, hemos siempre estado al pendiente de estos, y siempre hemos exigido que se tengan determinados antídotos para los medicamentos que tenemos, ¿no? Para las reacciones secundarias, para los efectos adversos, es lo que tenemos. El Narcanti es el número uno, ¿no? Sí. Para administrarlo, para que es el antídoto del Fenta. Tenemos otros de otros medicamentos. Ese es, afortunadamente, cómo ha avanzado la anestesia, y que sabiendo a qué receptor afectas, podemos hacer el que hace que se atraviese entre el receptor y el medicamento, que no lo deje que se acople para seguir haciendo el efecto. Y haces un antídoto exactamente que es lo que ocupas, ¿no? Y cuando administras Narcan a un paciente, realmente lo ves, o sea, administras la dosis en cuestión de unos minutos. Ya está, es magia. Tranquilo. Pero también tiene su cuestión. Este Narcanti te va a durar un determinado tiempo. Hay que repetirle la dosis. Sí. O hay que estar pendiente en que no se vuelva a narcotizar este paciente para que
no tengas más problemas. Así es. Y hay otro punto que a lo mejor le tocó ver el año, no, creo que fue el año pasado, donde agarraron a un médico, fue un caso muy sonado allá en el estado de Baja California, donde le encontraron pues dosis de fentanilo. ¿Puede un médico anestesiólogo andar por la calle con ese tipo de medicamentos? No, eso es un problema severo, fíjate. ¿Por qué no? Número uno, el medicamento es un narcótico, es una droga lo que traes. Entonces, si te sorprende, te pueden achacar de que eres hasta narcotraficante. Bueno, la cuestión aquí es que en la ley lo dice y está bien escrito. Uno como médico, yo no puedo hacerme una autorreceta. Una ampolleta de fentanilo, Félix Sebastián Castagastelum, un paciente, Félix Sebastián Castagastelum, doctor, y firmarla e ir a la farmacia. La farmacia no me la debe de vender, porque me estoy autorrecetando. Y los narcóticos no se pueden autorrecetar. Así es. Y te fijas, el control, el mantener narcóticos en un lugar tiene ciertas reglas. Es una caja fuerte, tienes que tener determinadas claves, cambiarla a determinado tiempo, tienes una supervisión por el gobierno y todo. No se puede transportar ningún tipo de medicamentos de esos, ni morfina, ni el famoso, el que hacían antes que era el Nubain, también, ¿no? Que todos esos son derivados opiáceos. Pero el fentanilo, ahora, con la cuestión esta que se tuvo más, pues se satanizó. Y a los doctores que agarraban con un narcótico en su carro, pues realmente los tachaban de narcotraficantes y iban derecho ¿cómo se llama? A la cárcel, porque entre que si son peras o son manzanas, va a estar en el bote. Así es. Sí. Pero lo peor que puedes hacer es transportar ese tipo de sustancias y o tenerlas en tu casa. No puedes tener eso así. Es lo mismo como si encontraran a otra persona que a lo mejor no es médico y trae fentanilo, o trae marihuana, o trae algo. O sea, el gobierno lo va a clasificar como narcotráfico, narcomenudeo. Entonces, el 27 de agosto, y eso es importante ahí leerlo, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, que es la COFEPRIS, entregó a los representantes de los establecimientos médicos una hoja o una carta, un documento llamado Alta Directiva. En esta alta directiva hace referencia a los lineamientos para adquirir medicamentos, cómo se deben de conservar, el manejo y suministro de los medicamentos del servicio anestesiológico y tratamientos para pacientes hospitalizados con medicamentos controlados como el fentanilo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que es legal comprarlo, pero lo hace el hospital como tal. El hospital va a ir por el medicamento a la farmacia que lo vende. A la farmacia que lo venden también tienen que ver quién se lo vende, quién se lo suministra. Tienen que tener sus controles, cómo se transporta, en dónde llega. Te va a vender determinado volumen. Yo no puedo llegar y, oye, soy el médico anestesiólogo, quiero 10 cajas de Fentanilo. Oye, a ver, espérate, ¿para qué? Así es. Primero, ¿no? Punto número uno. Es muy diferente que llegue a un hospital grande y digo, ¿sabes qué? Ocupo 10 cajas. Ah, perfecto, o sea, compruebas que las ocupas por tal requerimiento y se vende, ¿no? Sin ningún problema. La cuestión de tener el acceso a este tipo de medicamentos puede llevar también al anestesiólogo a situaciones muy incómodas, ¿no? Dice un refrán, al niño le gustan los dulces, si lo pones en la dulcería es lo peor que puede pasar. Así es. Entonces, por eso se tiene todavía más controlado por el mal uso por personas que pueden realizar este tipo de abusos del medicamento y caer en las situaciones de estar aplicando ese medicamento. Sí. Entonces es muy, muy peligroso. Y ese es otro tema, ¿no? Que también nos ha tocado ver tristemente. Hay personal de la salud que pues, es adicto a ciertos medicamentos. Le ha tocado, a lo mejor no vamos a hablar de casos así exclusivos como tal, pero es frecuente, es poco frecuente que haya personas o médicos adictos a ciertos medicamentos. Afortunadamente es poco frecuente. Okay. Y digo afortunadamente porque si tú traes el grado de ser adicto a algún tipo de esas sustancias, puedes adquirir lo que quieras. Sí. Lo que quieras puedes adquirir, y más como médico. El problema con esto radica más en dónde la usas y cómo la usas. Porque si tú eres adicto, y en primer grado hay que notar que el adicto no tiene control de su enfermedad. Es como el borracho. Sí. Oye, no soy borracho. Carajo, te tomas un six diario. Sí. No, pero no, yo lo controlo, nomás me lo tomo la noche para dormir. Sí. El alcohol no me controla, yo lo controlo. Yo lo controlo, ¿no? Sí. Entonces,
Aquí la situación es de que imagínate a estas personas que en cierta situación llegan a trabajar a una institución en estado de inconveniente o en el estado por los efectos que trae este medicamento, pues pueden hacer una desgracia muy, muy grande, ¿no? Sí. Entonces ese es el punto que más se está cuidando realmente. Como encargado, como jefe del área de anestesia en un hospital, ¿qué controles hay para otros anestesiólogos? Porque a lo mejor la gente dice, es que ustedes los dejan a los médicos que sean adictos. No, o sea, se tienen controles estrictos para los médicos. ¿Cuáles son los controles que hay para que usted acepte a un anestesiólogo nuevo en el hospital? Para que admitamos un nuevo anestesiólogo en el hospital, se le llama un proceso de credencialización, que es en todos los hospitales particulares y también de la institución de salud se hace, ¿no? En donde el doctor lleva su currículum completo, absolutamente completo. Muy importante es la escuela donde viene, la especialidad que hizo, si hizo su especialidad y las certificaciones médicas. Eso es lo número uno. Y ya cuando estamos trabajando con ellos, desgraciadamente hay a ciertas personas que nosotros siempre nos corremos las voces, ¿no? Como en ciertas, sabes que este doctor lo hemos visto que trae ciertas situaciones. Sí. Y no estoy hablando nada más de anestesiólogos, Claro. de otras especialidades que de repente están operando los doctores en cierta cirugía y oye, yo tengo una jeringa aquí con cierto medicamento y se lo tragó la tierra. A ver, saquen ese medicamento. Sí. Entonces, llegó un momento en los hospitales que lo que estamos haciendo es que tenemos casi a las enfermeras están vigilando eso. La circulante en lo que está ayudando en su área quirúrgica también está viendo los movimientos de los medicamentos. En el hospital donde estamos ahí tenemos ciertas condiciones. Por ejemplo, se entrega una ampolleta llena de fentanilo a una sala, se regresa la ampolleta vacía. Ok. Otro, la enfermera es testigo de que el anestesiólogo, en el caso del fentanilo, ¿cuánto le sobró de fentanilo? Utilicé 3 mililitros de la ampolleta, viene con 10. Lo desecha al bote de la basura. Y la jeringa se desecha también. Okay. La aguja. Pero también utilizó buprenorfina. Oiga, doctor, ocupó una botella de buprenorfina, sí. Deme la ampolleta vacía y lo que queda lo tira, por favor. Okay. Entonces, es el control que tenemos ahí. Y esto hace que las personas estén en menos riesgo. Sí. También no tenemos a las personas viendo, porque hay doctores que llevan medicamentos en las mochilas. Dices, wow. Oye, ¿de dónde viene ese medicamento? ¿De dónde lo sacaste? ¿Qué es? Uh-huh. Y se lo ponen a los pacientes, sí. Puede pasar. Oye, no, espérate, eso no puede ser aquí. Sí. No, primero no sabemos qué es, qué le estás poniendo ni nada. Entonces, si alguien llega a hacer eso, ¿sabes qué? Doctor, eso está mal. No se va para afuera. Y se le va a llamar la atención y se habla con él. Uh-huh. Tal vez una vez se tolere, dos ya no sí. Se puede tolerar. Así es. ¿Por qué? Porque estás con una vida, o sea, estás tratando con una persona. Uh-huh. Eso es lo que pasa. Sí. Si el abogado te sorprende en un proceso legal y el abogado no hace bien sus casos legales, ¿qué va a hacer? Pues vas a dormir 1 o 2 noches en la cárcel, pues eso, desgraciadamente no es nada agradable, ¿no? Sí. Pero no, o si el arquitecto te hizo mal una barda y pues se cayó, uh-huh. Bueno, pues se cayó. Pero si te pasan un medicamento y tienes una reacción y te sí. deja un daño permanente, entonces ahí es muy, muy diferente lo que sí. Estamos haciendo. Aquí no se permite el voy a ver cómo me va, traigo esto que me sobró de la cirugía pasada. No se puede así. La seguridad del paciente es lo primero. Es lo primero que buscamos, porque si tú haces un procedimiento seguro, vas a disminuir todos los riesgos para que tengas un problema, que es lo que buscamos, ¿verdad? Así es. Al final, como comentamos, pues es la seguridad. No tratamos con una computadora, no tratamos con algo que a lo mejor lo podemos reparar. Exacto. Nomás lo apagas, lo desconectas como le hablas al técnico, ¿no? De oye, no me pierdas la computadora, ¿ya la reiniciaste? No, aquí son vidas humanas y que se pierden y pues qué bueno que hacen ese tipo de controles y esperemos que en todos los demás hospitales de México y del mundo se sigan esos protocolos que son protocolos de seguridad, protocolos de nivel de primer mundo para pues mejorar la calidad de atención del paciente. Y como lo comentó, pues el niño le gustan los dulces y lo tenemos ahí cerquita. Sí, exacto. ¿Qué consejos le haría a aquel médico que a lo mejor está transitando? No vamos a ponerle si es anestesio, si es a cualquier médico, porque estamos hablando de una adicción a una droga.
¿qué consejos le daría al compañero médico que está iniciando y que a lo mejor le gustó ponerse poquito, y hacia dónde va a llegar esa persona? Desgraciadamente va a llegar a dos líneas. La más probable es que fallezca y la segunda es que tenga una rehabilitación. ¿Por qué digo que la más probable es que se fallezca? Porque esta persona va a ser en un círculo vicioso y te vas a empezar a juntar con las personas que hacen lo mismo que tú. Entonces, primero es esto, como dicen, tienes una vía de entrada con cierto medicamento, por el rato mira, agrégale esto, o te sientes así. ¿Y qué es lo peor? La mezcla de las sustancias. O lo más frecuente que tienes es que estás tomando bebidas alcohólicas y se te antojó empezar, ¿no? Y empezó fulanito y sigue perengano, yo también le entro, porque yo también ya lo he probado. Se le hace fácil. Sí, no es lo mismo que estés embriagado y tú llegues y inyectes cierto medicamento, o sea, es muy malo, ¿no? Sí. La situación es de que el paciente, la persona que realmente quiere hacerlo, pues lo va a hacer. Le digas, le expliques, le des ejemplos, le cuentes. El camino lo va a guiar, ¿no? Y solito va a seguir cayendo. Sí. Se puede rescatar en las fases iniciales, pero hay que meterlo a un proceso de desintoxicación y a un proceso de rehabilitación. No es hablando con él, llevándolo a misa, no ese es el camino. Tiene que llevar un proceso, y como todo proceso lleva tiempo. Y aunque lleves el proceso y lleves el tiempo, puede ser que no te dé resultado. Así es. Sí. Es muy difícil. Nos hemos visto en varias situaciones con compañeros anestesiólogos y con compañeros de otras especialidades aquí en Hermosillo, y afortunadamente han salido adelante. Qué bueno. No todos, pero afortunadamente la mayoría han salido adelante. Sí, hay varios caminos ahí, como lo comentó. Puede ser o que fallezca, y la otra es que lo van a encontrar administrándose medicamentos. Va a perder el trabajo porque es algo que no se puede hacer, no te puedes drogar. La ley federal de trabajo es muy estricta, y si te encuentras tú bajo los influjos de la droga, alcohol, etcétera, si tú te estás drogando, estás borracho en tu lugar de trabajo, pierdes el trabajo. El perder el trabajo, vas a empezar a buscar, vas a perder tu cédula como profesionista, ya no vas a poder trabajar como médico. Va a empezar un círculo vicioso que a lo mejor al rato vas a empezar hasta a robar, vas a perder tu casa, vas a vender todo por buscar la famosa droga, ¿no? Y el peor es cuando tienes familia, imagínate. Así es. Te vas a llevar a tu familia entre las patas. Sí, así es. Entonces eso es muy, muy problemático. Pero cuando nos hemos enterado de ese tipo de situaciones, se les ha apoyado. Qué bueno. Se les ha apoyado y se les brinda el servicio, ¿no? Ahí está la Federación de Anestesiología, que hasta a nivel nacional, y tiene unos planes para realizar ayuda hacia los doctores que caen en esto. Qué bueno, porque somos humanos. De hecho, hay un libro que dice errar es de humanos. Todos nos podemos equivocar. Esperemos, y tocamos madera, nunca estar en esa situación. O un familiar, ¿no? O un familiar cercano que esté en esa situación. Y a lo mejor hasta entonces vamos a sentir empatía por esa persona y decirle, oye, pues ayúdenlo o ayúdenme, ¿no? Pero sí es un principio, yo creo, el estar cerca de las personas que a lo mejor se administran un tipo de narcótico, de medicamento, pues para ayudarles en el proceso, ¿no? Qué bueno que existen estos planes. Doc, algo más. La verdad es que ha sido muy, muy buena plática. Hemos tocado temas muy sensibles, pero que también es de importancia para todo el gremio médico. ¿Qué más nos puede dar como consejo? Yo lo que le quiero comentar a las personas en general es que estén seguras de que el doctor que les va a administrar una anestesia sea un anestesiólogo. ¿Okay? Si ustedes van a una institución de salud o van a un hospital particular, estas personas ténganlo por seguro que están autorizadas legalmente para trabajar en lo que están desarrollando, ¿no? Están certificados y tienen sus papeles en orden. Eso es. Pero que les quede bien claro que las cosas, como tú dices, pasan. Las reacciones secundarias pasan, los efectos adversos pasan. Entonces, no es de que hoy me voy a levantar y al paciente de hoy le voy a picar mal. No. En ningún momento. Siempre vamos con la mejor voluntad de hacer bien nuestro trabajo y que nos vaya bien. Pero realmente a veces no está en manos de uno lo que puede pasar. Así es. Son todo el conjunto de muchas situaciones que se presentan. La anestesia actual es muy segura. Es muy segura. Tenemos antídotos, tenemos los mejores medicamentos, tenemos un monitoreo especial prácticamente, que bien utilizado puedes realizarte cirugías de grandes
grandes rasgos, y al paciente le va muy bien. Actualmente se hacen cirugías que hace 50 años no se pensaban. Así es. Hace 50 años o 70 años, cuando empezaban las cirugías de corazón abierto, que se experimentaba con animalitos y que posteriormente se pudo ya hacer en personas, los cambios grandes se dieron por la anestesia. Ok. Si tú tienes un buen anestesiólogo, te va a ir muy bien. Todos los avances reales que se tienen en las áreas médicas, quirúrgicas, son por los adelantos que se tienen en la anestesiología. Okay. ¿Por qué es esto? Porque tienes un paciente más estable, tienes medicamentos que los puedes administrar por más tiempo, tienes medicamentos que se eliminan más rápido y que dañan menos a los órganos. Entonces, lo que los doctores quirúrgicos hacen actualmente es gracias a los avances que se tienen como anestesia. Que no les dé miedo, en absoluto. Claro, te va a dar miedo, todo lo desconocido te da miedo, así es. Uh-huh. Pero si estás hablando de anestesia, con un anestesiólogo, tenlo por seguro que él va a hacer lo posible para que te vaya bien. Así es. Vas a tomar un viaje muy placentero, entonces despreocúpate, o sea, te va a ir bien. Relajarse. Relájate, o sea, ya estás ahí, ¿no? Así es. Así que no se preocupen, claro, si el paciente tiene algún tipo de situación especial, se le habla, ¿no? ¿Sabe qué? Por su problema de corazón, lo más posible es que el paciente nos tardemos más en despertarlo y ver cómo está. O puede pasar a terapia, pero preferible que pase terapia una noche a tener un tipo de consecuencias desfavorables, ¿no? Así es. Sí, lo único que les digo es de que no se preocupen, les va a ir muy bien por una buena anestesia. Así es. Y el viaje es muy agradable. Sí, hay que ir con médicos, obviamente con algún paciente, o el paciente tiene que ir con un cirujano que esté calificado, que su anestesiólogo esté calificado, que esté certificado. Y como lo comentó, no creo que haya un solo médico que se levante una mañana tratando de dañar a los pacientes. O sea, habrá uno caso entre 1,000 millones a lo mejor, pero la gran mayoría de nosotros nos quedamos con el primum non nocere, ¿no? Primero no dañar al paciente, tenemos que saber lo que estamos haciendo. A lo mejor si vemos que la vía aérea a lo mejor es difícil, no soy experto, le hablamos al que sea experto, si no tiene una vía, etcétera. Nosotros vamos a ir viendo y ustedes como anestesiólogos hacen su valoración prequirúrgica, valoran al paciente antes de ponerle un tubo, ven cuál es el riesgo, cuál pudiera ser la complicación para poner un tubo ahí. Entonces no hay un solo médico, yo creo, que se levante tratando de dañar a un paciente. No hay, y aparte hay que pensar nada más de que nosotros nos dedicamos a esto y vivimos de esto. Entonces no vas a empezar a hacer las cosas mal porque te va a ir mal. Así es. Pero la situación más desfavorable que puedes tener es tener algo y no saber qué es lo que pasa. Es correcto. Ahora con todos los adelantos que tenemos, tanto en el monitoreo como los medicamentos, es raro que no sepamos qué es lo que está pasando. Así es. Mi doc, pues muchas gracias. La verdad es que ha sido una plática muy placentera. Hemos encontrado muchas respuestas y la gente, yo creo que se va con eso, ¿no? Que la anestesia es segura. Es segura bajo las manos de un experto, en un lugar bien, atendiéndose bien y pues que no tengan miedo, ¿no? Así es. Mi doc, pues muchas gracias. No, hombre, estamos pendientes, estamos a la orden. Suscríbanse, denle like, compártanlo, ¿no? Así es. Pues muchas gracias. Cuídense mucho. Mi doc, gracias. Hasta luego. Bye.